La mayor plataforma de vídeo bajo demanda a nivel global es Netflix y esta está rodeada de muchas incógnitas. En este reportaje intentaremos resolver algunas de estas preguntas sin respuesta. Además, contaremos con los testimonios de dos actores que han participado recientemente en series de esta plataforma y en un experto en Netflix. La primera pregunta que vamos a intentar resolver es ¿cómo realmente podemos definir Netflix? El gigante rojo. Creo que esa es la mejor forma de definir Netflix, realmente. Bueno, Netflix se podría definir que es la fórmula pionera en este tipo de explotación audiovisual. Netflix empezó su modalidad en streaming en el 2007, siendo absolutamente vanguardista, sin que ninguna de los otros operadores audiovisuales tuviera ese modelo de negocio, que se caracteriza fundamentalmente por un precio asequible que te da acceso a un gran catálogo y donde no tienes ningún tipo de permanencia, y ahora mismo el alcance mundial de Netflix es de más de 190 países, llegando a tener 150 millones de clientes o suscriptores. Los españoles cada vez más consumen Netflix y este tipo de plataformas. Según Statista, los suscriptores de Netflix en España rondan el 1,5 millones. Pero, ¿realmente los españoles estamos sustituyendo la televisión por Netflix? Hay un tema que podría servir como una crítica a Netflix y es su poca transparencia. Netflix es un operador que no facilita los abonados que tiene en cada país, lo cual crea una discriminación en contra de los demás operadores como Movistar Plus, por ejemplo, Orange Televisión o Vodafone, que son televisiones de pago que sí tienen que decir cuántos suscriptores tienen. Este tema de la discriminación positiva que tiene Netflix, en este sentido de no decir los abonados, esta fórmula que dices tú, son datos que se suelen extraer de la Comisión Nacional de Mercado de Competencias, de un panel que tienen, pero son absolutamente aproximadas y en la industria las criticamos mucho. Estamos considerando todos, sin tener un dato fiable, que podía estar rondando los 3 millones de suscriptores en España. Todos los datos dicen que sí, que yo el otro día, hace unos días leí un artículo sobre eso, que está cayendo los espectadores en la serie en abierto, sobre todo de la ficción, no la tele, sino la ficción emitida en cadenas en abierto. Y bueno, aunque yo creo que todavía, y esta es mi opinión, yo creo que todavía tienen bastante fuerza las cadenas en abierto. Los españoles, en lugar de apuntarse a modalidades más caras de televisión de pago que existen en el mercado, se apuntan a una modalidad muy asequible como es Netflix. Como dice su manifiesto, ellos más que de televisión hablan de entretenimiento. Dicen, Netflix es el entretenimiento que está reemplazando a la televisión tradicional. Ellos consideran el entretenimiento audiovisual, no como televisión solamente, sino como entretenimiento que compite contra los videojuegos en línea, el cine, etc. Netflix es una nueva forma de ver la tele. Hombre, yo no creo que tanto Netflix, sino todas las plataformas de streaming. Es un nuevo hábito, es una nueva forma de consumo de ver ficción, sí, en cierta manera sí. Y está influyendo incluso para ir a ver cine, incluso para ver las cadenas abiertas. Yo, por ejemplo, en mi casa no tengo tele. Por ejemplo, yo todo lo que veo, o sea, si veo cosas de televisión pública, veo series de la 1, veo pelis de la 1 y de otras cadenas como Antena 3, pero no tengo tele. O sea, lo veo todo a través del portátil, pero lo que más consumo es Netflix, HBO. Netflix no es la única plataforma de vídeo bajo demanda que existe. HBO, Play, Movistar Plus o Amazon Prime son algunas de ellas. Pero, ¿qué lleva a los usuarios a decantarse por Netflix y no por estas plataformas? ¿En qué se diferencia Netflix de sus competidores? Fundamentalmente es la labor de marca que ha hecho Netflix. Netflix es una marca cool, sobre todo para un sector de gente joven y para gente de clase media, que sirve mucho de atractivo. Es una labor de marketing que ha hecho con unos resultados muy positivos y eso. En segundo lugar, la experiencia de abonado. La experiencia del suscriptor, es cierto que su aplicación, su app, es mucho más ágil, mucho más eficaz,
mucho más fácil de consumir que otro tipo de aplicaciones que a veces se demoran en bajar el contenido o se cortan. Y en tercer lugar habría que decir es la gran producción que tiene a disposición de un gran catálogo formado por miles y miles de títulos que no tienen, como por ejemplo Amazon Prime Video o incluso la misma HBO no tiene este catálogo tan enorme que tiene Netflix. El dispositivo de streaming de Netflix es el mejor, pero sin ninguna duda. O sea, da muy pocos fallos, el catálogo, o sea, a la hora de darle tú al capítulo hay una diferencia de calidad respecto a otras plataformas, y eso lo agradece mucho el espectador. Yo creo que ahora se están corrigiendo un poco, están poniendo un poco las pilas, pero todavía sigue siendo Netflix la puntera. Yo tengo Netflix y HBO, por ejemplo. O sea, yo no solo... Sí es cierto que consumo más Netflix que otras plataformas, pero por el contenido que tiene. Y que no elijo Netflix por decir porque haya trabajado con Netflix. O sea, elijo Netflix por el contenido que tiene. ¿Cuál es la diferencia entre tener una serie en estas plataformas de vídeo bajo demanda y tener una serie en televisión? Por ejemplo, La Casa de Papel ha estado en ambas. Sus 2 primeras temporadas se emitieron en Antena 3 y a partir de la tercera en Netflix. Plataformas como Netflix llegan a más gente que la televisión pública. La diferencia, es un poco de perogrullo decirlo, es el alcance, por supuesto. En La Casa de Papel, por ejemplo, la emisión empezaron en A3, en Antena 3, en A3 Media, y estaba destinada a un público español. El hecho de que esté en la plataforma es internacional y sobre todo un público muy potencial como es el latinoamericano, por ejemplo, que compartimos también lengua, aunque bueno, eso no influye tanto porque los subtítulos y tal dan cabida a todo, pero sí las aficiones españolas son muy jugosas para el espectador de Latinoamérica. La principal diferencia es el alcance mundial. En las televisiones los alcances geográficos son territoriales y lo máximo que podrías conseguir es revender esos derechos a partes del mundo, a Europa, a Estados Unidos, pero lo que ocurre y la diferencia sustancial de Netflix es que en el mismo día que se estrena en España, se está estrenando en todo el mundo, en más de 190 países. Es el alcance mundial, lo cual da unos efectos secundarios de popularidad. Por ejemplo, Casa de Papel es la serie española, pero es la serie en lengua no inglesa más vista en todo el mundo después de las series inglesas, lo cual da una popularidad a los actores, a la producción española que de otra manera no se alcanza. ¿Qué ventajas y desventajas podemos encontrar en una serie que se ha producido y emitido en Netflix? ¿Y qué diferencia puede haber entre una serie estrenada en Netflix y una serie estrenada en televisión, pero que luego pasa a formar parte de la plataforma? Que yo creo que ha habido beneficios porque cuando se estrenó La Casa de Papel en Antena 3 no tenía... O sea, no triunfó como ha triunfado en Netflix. De hecho no se veía... O sea, sí se veía, pero no se veía a este nivel que es ahora en Netflix, que es a nivel mundial, que tiene mucha visibilidad. La Casa de Papel a Netflix le ha venido muy bien, y Netflix a La Casa de Papel igual. Yo como trabajador de Netflix, como actor, no he notado grandes diferencias a trabajar, por ejemplo, en una cadena pública o una cadena como Netflix. Que sí es cierto que puede haber más presupuesto, también hay un mayor, digamos... Hay unos mayores costes para tanto publicidad como producción. Yo, como desde mi punto de vista de actor, no he notado grandes diferencias. Y como crítica, es la dictadura que tiene del algoritmo. Netflix, una de las características más importantes es que tiene un sistema muy complejo de algoritmo que les determina qué producir, porque conocen muy bien los hábitos de sus clientes y es qué producir. Y, por ejemplo, tiene una serie de reglas que no se saben, pero sospechamos que si una serie, por ejemplo, no la ves en tantos días o no pasas del primer capítulo o rebobinas demasiado, no te van a renovar. Es decir, la crítica sería que están muy determinados por los resultados matemáticos de visionado que digan los algoritmos que tiene Netflix. ¿Alguna desventaja? La emisión, eso sí, es esto es puro Netflix, lo de la emisión
de una temporada de golpe, el tema de estar, digamos, toda la temporada disponible en el primer momento. No hablo de desventaja, pero sí es algo distinto. ¿Está Netflix perjudicando las series que se emiten y se estrenan en la televisión en España? No tengo datos para decir que se pueda perjudicar una serie. Perjudicar había que hablar quién más te paga, si tienes un presupuesto suficiente para producirla a nivel nacional en una cadena o a nivel ya mundial como Netflix, pero en principio no veo así claramente que se cause ningún perjuicio. ¿Cómo de beneficioso es que Netflix compre los derechos de una serie que ya ha sido enteramente emitida en televisión? Como por ejemplo El Príncipe de Bel-Air o Friends. Si reflotas una serie que ya estaba, digamos, una serie mítica como El Príncipe de Bel-Air, que ya estaba en el imaginario colectivo, ¿no? Y vuelves a traerla a este momento, yo creo que es todo ventajas. Hablaría muy bien de la serie que se rescata, que si gustará todavía, ¿no?, al público. Se quiere decir que es una serie realmente que aguanta muy bien el paso del tiempo. Por ejemplo, de Friends, tienen unos 20 o 30 años la serie. Y bueno, yo lo veo todo ventajas, la verdad. No veo ningún inconveniente, sobre todo para los creadores y para los actores y los productores del producto. Es un tema muy beneficioso desde el punto de vista de la producción porque te da una segunda vida. Son series que ya están en el cajón de los recuerdos, por ejemplo es paradigmático la serie Friends de los años 90 y vuelve Netflix a ponerte en candelero la producción. Son ingresos que no se contaban, ya está totalmente amortizada la serie y por tanto son unos beneficios muy suculentos y muy directos para el productor. Es un grandes beneficios. ¿Es Netflix ahora otro medio de difusión de los productos televisivos? Sin duda, es una nueva ventana en la cronología de explotación audiovisual. Después del cine ya viene el video on demand, que es Netflix, a la vez que el DVD, y el problema que plantea es que Netflix se salta muchas ventanas. Es decir, acaba de estrenar en verano Elisa en Marcela y 15 días después lo estrena en cine y en 15 días después está en Netflix. Y acaba de pasar ahora, la semana pasada, con la última película, Sánchez Arévalo 17, que en 15 días ha pasado de estar en cine a estar en VOD, en Video on Demand, lo cual supone que te saltas muchas ventanas, te saltas la anterior explotación que había más larga en cine, la explotación que había antes en vídeo, y eso va a tener unos efectos negativos en el tejido industrial, porque hay ventanas intermedias como son los cines o son los vídeos que Netflix las hace saltar por los aires, pero son los nuevos tiempos y habrá que acostumbrarse, pero efectivamente hay unos sectores muy perjudicados por la existencia de Netflix. Bueno, en el cine está ocurriendo de que las propias cadenas de streaming pues se invierten en películas, pero luego se aseguran, digamos, tenerlo en cartel o en catálogo sin esperar mucho tiempo. Yo creo que está planificado así, que se emite en abierto y sin pasar mucho tiempo después se rescata para tenerlo en catálogo. Y creo que no es mal plan, creo que es una, digamos, es como dos empujes, ¿no? De ver a un tipo de público que todavía ve series en abierto, después se rescata y se mantiene en catálogo. Y creo que al final, que si la serie es buena, como ha ocurrido por ejemplo con La Casa de Papel, el darle más oportunidades en distintos tipos de visualización o de difusión, si la serie es buena, al final cuaja, triunfa. Mejor que antes no teníamos esta oportunidad de que existiera plataformas como Netflix, y seguramente ha habido series que por A o por B no han triunfado en la cadena abierta, no se le ha dado oportunidad, al tercer capítulo por tener poca audiencia lo han cancelado, pero yo creo que a lo mejor si se hubiera continuado o se le hubiera dado una segunda oportunidad en cadenas como Netflix, hubieran terminado cuajando o triunfando.